Y aparte la obediencia, bueno, ahorita se está tratando de los jóvenes, la obediencia y la sabiduría que tenemos de parte de Dios. Pero digo, desde el momento en que él lleva la leña, y luego después cuando dice, lo están atando, o sea, un chavo que sea desobediente no va a decir, ay, sí, átamelo, o va a poner resistencia. Y en este caso Isaac no, Isaac solamente se dejó atar, porque él sabía que tenía que obedecer. Y aquí pues lo que hizo Abraham, ¿no? La fe para llevar a su hijo, Isaac, la obediencia que tuvo, porque uno muchas veces como chavos nos renegamos a todo, ¿no? No, papá, esto no, y aunque sabes que es bueno, o aunque no sea bueno, o sea, tú dices, no, porque como chavos siempre cuestionamos todo, pero aquí Isaac no, aquí Isaac simplemente obedeció y no puso resistencia. Esto es algo importante, ¿no? Digo, y aquí algo a destacar, es que a veces nosotros los chavos decimos, no papá, yo ya estoy grande. Eso te dijo a ti, pero voy a dejar que me diga a mí algo Dios, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos que estar conscientes de que Dios ha establecido un orden y la cabeza en el hogar son nuestros padres y como tal nos tenemos que sujetar a ellos. Aquí Dios le había dado una orden a Abraham, dijo que llevara sacrificio a su hijo y Abraham, como ya lo hemos comentado o ya lo comentaron, él ya estaba consciente de que él iba a hacer el sacrificio, porque en esos tiempos se llevaba cordero y él no llevaba cordero. Él se dio cuenta porque él llevaba la leña y su padre lo más seguro es que no le había dicho nada, pero en su forma de oración, porque iban a adorar, ellos iban a adorar al monte, entonces Isaac sí se dio cuenta. Ahora nosotros los jóvenes en la actualidad, ¿qué hacemos cuando nuestros padres nos dicen, nos corrigen en algo para el Señor? Generalmente es difícil porque ya nos creemos grandes, ya nos sentimos adultos y a veces le decimos, no papá, es que tú estás mal. Y es que no es cierto, así no es, tú ya estás viejo, ya no son las cosas así, pero nosotros nos debemos sujetar a esa autoridad que Dios ha establecido en nuestra casa y sobre todo cuando eso es referente a las cosas de Dios, porque Dios no va a romper su orden y va a hablar primero con los padres, y si los padres no oyen, entonces tú joven tienes la responsabilidad de que en tu casa, por tu testimonio, como ya lo vimos en 1 Timoteo 4:12, tus padres crean. Es algo hermoso cuando pasa algo así, porque entonces es la misericordia de Dios en tu vida. Isaac, aquí su padre ya creía, y él fue un joven obediente, porque no estaba tan grande, él era un joven. Obedeció a su padre y adoró en esos momentos cuando su padre estuvo a punto de clavarle el cuchillo. Digo, qué asombroso por parte de Abraham, que tener tanta obediencia para querer matar a su hijo, pero de Isaac, no resistirse, eso se llama obediencia, y eso es valor. Jóvenes, necesitamos tener valor para obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, y tomar esas decisiones valientes, juveniles, pero valientes en el Señor. Sí. Mire, aquí hay algo importante que quiero destacar en el versículo 9, 22:9, dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. ¿Qué importancia tiene que los padres llevemos a los hijos al lugar donde Dios dice? ¿Qué importancia tiene que nosotros sepamos conducirlos hasta el lugar donde Dios ha dicho? ¿Cuántas veces como padres cometemos el error de querer hacer a nuestra voluntad o a nuestro conocimiento el llevar a nuestros hijos en el camino que posiblemente nosotros recorrimos? Aquí iba a suceder el más grande de los acontecimientos. Fuera del padre, yo no encuentro a nadie que por amor haya entregado a su hijo. Eso dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no he conocido amor tan grande, alguien que entrega a su hijo siendo ladrón, siendo violador, siendo asesino, siendo quien sea, lo que sea, porque vamos a valorar la importancia de que Dios está diciendo, hoy es el día de tu arrepentimiento, no me importa lo que hiciste, me importa que hoy te arrepientas. Y no hay un catálogo de pecados que Dios tenga como más grandes o más chiquitos. El pecado es pecado, y lo mismo da que te robes un peso a que te robes 1.000.000, y lo mismo también es en el valor del arrepentimiento, que te arrepientas por un peso o por ese 1.000.000. Aquí, ¿qué importancia tiene? Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, padre, madre de familia, aquí donde te dijo Dios que llevaras a tus hijos. ¿Qué formación les das? ¿Qué educación? ¿Qué valores? ¿Qué es lo que ellos consideran valioso? Porque aquí estamos viendo una obediencia total de Isaac. Te pregunto, ¿no es la misma obediencia que mostró Abraham?
¿O le dijo a Dios no? ¿Le dijo que no? ¿Cuestionó a Dios? ¿Le dijo, ¿y por qué mi hijo, Dios mío? No resistió. Y dice aquí en el 22:3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y dice aquí en el 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. En el 7, mire, esto es impactante. Habló Isaac a su padre Abraham, le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Isaac le dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice en el 8, Abraham respondió, Dios proveerá. Esta es la fe de un padre de familia que sabe que Dios no le va a avergonzar cuando está acatando una disposición de Dios. Pero aquí quiero destacar la importancia también en el hijo. No renegó, no le preguntó por qué, no le dijo, oye, pero ¿por qué no agarras uno de los mozos? Llevaba 2 mozos. ¿Sí? Y es en el 5 dice, entonces dijo Abraham a su hijo, a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sí. Los dos sabían qué es lo que iban a hacer en el monte. O sea, sabían que iba a ver el holocausto, ¿no? Pero los dos tenían bien en claro que iban a ir a adorar a Dios. O sea, no iban a ir a jugar y luego iban a hacer el holocausto. O sea, iban a ir a adorar a Dios, sabían, Sí. estaban dentro de la visión, y no nomás era el padre, ¿no? Muchas veces los papás lo hacen porque ya están grandes y ya vivieron su vida, entonces quieren conocer de Dios. No, él como joven quería conocer de Dios y sabía cómo era Dios y conocía a Dios, entonces también le gustaba adorarle. Entonces los dos estaban en el mismo sentir, en el mismo caminar, y fueron juntos a adorar. Por eso creo yo que Dios tomó más en cuenta eso, ¿no? Que los dos tenían esa disponibilidad, ese amor por Dios, esa obediencia, ¿no? Eso es actuar con sabiduría, ¿verdad? Sí. Era un punto que quería resaltar, porque como usted lo comentaba, ¿por qué Isaac no puso esa resistencia cuando le estaban diciendo, pues sabes qué, vamos? Pero ¿por qué? Independientemente de la obediencia de Isaac hacia su padre, como decía Manuel, hay que obedecer a los padres, era la obediencia y el temor a su Señor. Y los dos, tanto Abraham como Isaac, lo primero que fijaron la vista fue en el Señor y dijeron, por ti. Y de ahí que, por ejemplo, Manuel comentaba, bueno, ¿y qué pasa si yo como chavo estoy en mi casa, pero mis papás o algunos mis hermanos no creen o no conocen del Señor? Pues ahí está la clave, ¿sabes qué? Si tú ya conoces del Señor, entonces tú teme al Señor y obedece al Señor. Y esto lo podemos ver en Hechos 5:29. Si me acompañas, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿sabes qué, chavo? Ahí está la clave. Realmente no necesitas que toda tu familia que crea en Cristo. Si te encuentras en esa problemática, tú solamente obedeces al Señor. ¿Y cómo lo vas a obedecer si no lo conoces? De ahí la importancia que aquí dice, qué es lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer, por dónde me debo de conducir y por dónde no me debo de conducir. Entonces, lo primero es poner los ojos en el Señor y automáticamente, como lo decía Manuel, de acuerdo a su orden, tú vas a ir tomando ese valor, esa sabiduría y aplicándola en todos sus aspectos. Pero necesitas conocer, necesitas saber y acercarte, es tu decisión. Así como Isaac tuvo la decisión de obedecerle al Señor, obedecerle a su carne, a lo que estaba sintiendo. ¿Tú crees que no sintió miedo? No, probablemente sí, pero él sabía en quién confiaba. A ver, aclárame algo. Esto no es para usarlo de chantaje o respaldo de decir, me voy a desobedecer a mis papás porque ellos no conocen de Dios, ¿verdad que no? No es, o sea, es obedecer a los padres, pero cuando se salgan de Dios o cómo. Sí, claro, era lo que comentaba, si tus papás, chavos, si tus papás no están en el conocimiento de Cristo, pero tú ya tienes ese conocimiento, tú obedeces al Señor. ¿Y qué crees? Aquí nos dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecer a tus padres, tienes que conducirte de esta manera. Entonces no es pretexto, tú vas a obedecer al Señor y automáticamente tus acciones van a ser positivas, van a ser de acuerdo al corazón del Señor. Y por tu ejemplo, como decía Manuel, es que tus papás van a decir, hay diferencia, y por tu ejemplo, en la palabra, en la conducta, en lo que dice la Escritura, de ahí entonces ellos van a ver y van a poder creer en eso que tú, en el
según yo, que